El hombre al que voy a visitar abandonó a su familia y a sus amigos poco antes de morir por algo en lo que creía con toda su alma. De hecho, huyó como llevaba haciendo toda su vida, pero esta vez por el único motivo que valía la pena. Por desgracia, el hombre al que voy a visitar no vivió para siempre, aunque él creía en la ciencia como otros creen en Dios, con fe ciega, con esperanza, casi siempre con inocencia y muchas veces con miedo, porque cuando le preguntaban cómo imaginaba él su muerte, siempre respondía lo mismo. Para cuando yo cumpla 100 años, primero, se habrá encontrado el modo de rejuvenecer las células y aparentaré como 30. Y segundo, para cuando cumpla 100 años, los científicos habrán encontrado el modo de burlar a la muerte. Casi como si los científicos fueran niños jugando al pilla-pilla con la parca y hubieran encontrado una grieta en un árbol donde esconderse para que ésta no les viera. Y el hombre al que voy a visitar se descubrió, pasando los últimos días aparentemente de su vida, a raíz del diagnóstico de enfermedad terminal, con un pijama ridículo y rodeado de desconocidos con los que había compartido demasiados años, pero que no sabían nada de él, ni él de ellos, porque recordó aquellos días lejanos de barbacoas, donde todos estaban profundamente infelices, pero pasaban las horas discutiendo con vehemencia del último escándalo político, o hablando con mucha pasión de alguna serie o película que estuvieran viendo. Y sonrió con cinismo, pensando que aquello era como ir a la sabana y ver un león devorando un hombre, acercarse a él muy preocupado y preguntarle: «¡Madre mía! ¿Qué calor estará usted pasando, no? Si es que, y me quejo yo de Murcia». Y sintió que no tenía ningún sentido que no hubieran buceado ni un poco en por qué estaban tan insatisfechos, que no sabía qué les afligía al resto, pero sí sabía qué le carcomía a él. Y era esa sensación que había tenido desde que era joven, de que él estaba en el mundo para algo más. Se imaginaba casi como un mesías moderno. Era como si quisiera ejercer de despertador colectivo para el mundo entero. Se imaginaba en el centro mismo del planeta lanzando una arenga épica, diciéndoles a todos que buscaran aquello que les apasionaba, que abandonasen todo aquello que no les representase en absoluto, que escuchasen ese grito que brotaba de sus entrañas y que se lanzasen a aquello que les enorgullecía. Porque antes de rendirse eran eternos, antes de rendirse eran creadores todopoderosos, antes de rendirse todos eran dioses. Incluso se imaginaba escribiendo un libro y justo al día siguiente de publicarlo, todas las empresas desaparecerían, los trabajos basura se extinguirían, y las playas y las montañas se llenarían de gente libre. La resignación sería una quimera del pasado que ya nadie recordaría. Eso era él. Eso querría haber sido él. Por desgracia, sus últimos días en el hospital empezó a pensar cómo había comenzado ese declive. Y lo supo perfectamente. Desde que él era un niño, todos a su alrededor le habían dicho que no volara tan alto, que tenía demasiados pajaritos en la cabeza, que tuviera los pies en el suelo, que ser escritor, mucho menos un mesías moderno, estaba destinado a otros, a los ricos, los que habían sido tocados por la varita mágica de la suerte, y que ese no era él. Por desgracia, crecer significó aprender a rendirse, porque cuando escribió su primera novela pasó como un fantasma sin pena ni gloria, sin que nadie supiera que existía. Así que se metió en un trabajo que le permitía pagar las facturas, pero que le robaba el alma, y empezó a salir con una chica que no aceleraba sus latidos, pero con la que se podía divertir al final de la jornada laboral y podía tumbarse a ver la tele. Por desgracia, empezar a salir con una chica a la que no amaba pasó de ser sencillo a insoportable. Y no importó que tuvieran 3 hijos, acabaron divorciándose. Y en el hospital, en lo que parecían ser sus últimos días, no pensó en esa chica que había sido su mujer. Pensó en la otra. En una que había conocido hace muchos años. Parecía otra vida incluso. Una con la que había sabido crear un universo alternativo, mejor que en el que vivía. Recordó incluso aquella primera cita que había tenido con aquella chica como si hubiera pasado hacía un día. Recordó cómo se rió del gorrito navideño que ella llevaba, cómo se hipnotizó con aquella sonrisa magnética y cómo ella se rió de él cuando se quitó la chaqueta en pleno invierno para que ella viera sus brazos y le dijo: «¡Wow! Estás tan fuerte que prefieres una pulmonía que no me fije en tus musculitos, ¿eh?». Él incluso decidió abrirse y contarle ese libro que algún día escribiría y que serviría de despertador colectivo. Ella guardó silencio por un momento, le miró con la admiración en los ojos y le respondió: «Sé que lo conseguirás». Pero no lo había conseguido. La rutina había conseguido atraparle. Hacía muchos años que no sabía nada de aquella chica y pensó que sin saberlo, ella y él habían creado otra realidad.
Incluso recordó una frase que ella le dijo hacía muchos años. Le dijo que la mediocridad nunca duele, que nos mantiene suficientemente cómodos para que sigamos instalados en ella, aunque nada nos llene, pero que son los extremos los que nos mantienen vivos, que los extremos son el reflejo de la realidad. Realidad era una palabra un poco irónica, porque la realidad no podía ser el reflejo medio muerto que veía en el espejo, ni el tibio sabor de la vida resuelta. La realidad era aquella risa lejana que ya no volvería a escuchar, la pasión que había enterrado hacía muchos años, el futuro brillante que ya no le esperaría. Parecía estar sumido en una especie de carcasa en el hospital y pensó en aquella chica, en si podía volver a encontrarla o ya era solo una fantasía. En ese momento, una envidia corrosiva empezó a carcomer su corazón envejecido. Se envidiaba a sí mismo, a ese sublevado, a ese rebelde que había sido, a ese Mesías que había dejado atrás hace mucho tiempo. Pensó que ese ser, esa identidad suya de otro universo, sí que podría buscar a aquella chica, y que tal vez era tan sencillo como cruzar una línea invisible a ojos de todos, pero muy presente para él. Así que cruzó sin miedo, solo cuando escapó de este mundo y con ella cuando llegó al suyo, al compartido. Pasó mucho tiempo hasta que la encontró, pero cuando lo hizo, simplemente le tendió la mano y ella vio en sus ojos esa puerta abierta que simbolizaba la oportunidad que volvían a tener. Hacía muchos años, él había tenido la idea, colándose por la rendija de sus pensamientos, de morir. Había sido como ver una figura amenazante en mitad de una noche oscura. No había querido fijarse, pero sabía que estaba ahí. De hecho, poco a poco, a fuerza de transitar una y otra vez por ese pensamiento, se había ido instalando como un sendero en el bosque. Y había ignorado esa sensación que le decía que tenía que matar el hombre en el que se estaba convirtiendo a base de rutina, a base de estar corriendo en la rueda de hámster, a base de infelicidad. Pero todo eso había quedado atrás, porque había vuelto a encontrar a aquella chica que conoció hace mucho tiempo. Aquella con la que todavía podía tener un universo alternativo. Fue entonces cuando pensó que no era tarde, que tal vez ese diagnóstico había sido un error de los médicos y escribió una segunda novela, que esta vez sí ejerció de despertador colectivo. La gente abandonó al día siguiente de su publicación todo aquello que no le llenaba por dentro. Las empresas se vaciaron, los trabajos basura desaparecieron, las playas y las montañas se llenaron de personas libres y la resignación se convirtió en una quimera del pasado de la que ya nadie se acordaba. Antes de cerrar los ojos para siempre, ella le sonrió con aquella sonrisa magnética que tenía y simplemente le dijo: sabía que lo conseguirías. Él se quedó para siempre en esa imagen. Y una última sonrisa hizo creer a todos en esa sala de hospital que había muerto en paz. Pero yo sé la verdad. La verdad es que el hombre al que voy a visitar había huido. Una vez más, la definitiva. Era tan insoportable la idea de morir siendo un fracasado que había preferido cruzar esa línea invisible de la cordura y abrazar la locura antes de desaparecer para siempre del planeta. El hombre al que voy a visitar es el hombre en el que me convertiré si sigo exactamente el mismo camino que me han dicho desde que soy un niño, si recorro el mismo camino que recorre todo el mundo. Esto forma parte de mi novela Escaparemos del mundo, en la que el protagonista tiene un delirio o una premonición de en qué se va a convertir si sigue por ese camino. Y sabe que da igual que todo el mundo le diga que él no lo va a conseguir, que es cosa de ricos, que tiene demasiados pajaritos, que tenga los pies en el suelo, que si no lucha incansable hasta el último aliento por hacer aquello que le apasiona, lo que da sentido a su vida, significaría huir de sí mismo.